Y quiero recordarles que lo que nos mueve, lo que nos motiva a estar acá es una decisión. Sí. Tenemos la voluntad y la decisión que está siempre basada en la convicción. Es una convicción lo que nos hace estar y entender cuál es el valor que tiene todo esto y a quién servimos, a quién amamos, quién es el que nos atrae a este lugar sobre todas las cosas. Así que vamos a adorarlo con ese espíritu, con esa idea clara en nuestro corazón. Vamos a levantarlo sobre todas las cosas, siempre al Señor. Lo vamos a poner por sobre todo. Así es que cualquier esfuerzo de la mañana, cualquier esfuerzo para levantarse y para venir, se sustenta en que nuestro Dios tiene mucho valor, pero mucho valor. Así que puedes adorarlo, levantar su nombre con todo tu corazón y con todo el canto. Sopla en mí tu aliento, sopla en mí. Sí, Señor, sopla. Sopla en mí tu aliento, sopla en mí. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Oh, resucita, mis huesos son, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame hoy. Háblame, voz de Dios, háblame, 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 voz de Dios, háblame. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Sí, resucita, mis huesos son, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame hoy, resucita, mis huesos hoy, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame hoy. Sí, Señor. Resucita, mis huesos hoy, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame hoy, resucita, mis huesos hoy, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame hoy. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Su majestad está dentro de mí,
por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. Gracias Señor. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. ¿Cómo están? Bien, a los que no haya podido saludar. Qué gusto tenerlos aquí. Bueno, como estaban diciendo, en los grupos vida hemos estado compartiendo harto. Han sido tiempos súper buenos en conjunto con los jóvenes. El viernes estuvimos ahí y tuvimos un tiempo súper especial compartiendo el mensaje y orando en conjunto. Y de hecho de ahí salió un poco lo que quiero compartir hoy día. Estuvimos hablando, ¿cierto?, de una palabra que está en Lucas,
en el capítulo 1, en el versículo 74, y hablábamos de que Él nos hacía libres. Y entre toda la conversación que tuvimos ahí con los chicos, llegamos a ciertas conclusiones de que muchas veces no nos sentíamos completamente libres, que últimamente, sobre todo en estos 2 últimos años de pandemia, habíamos estado súper agotados, agobiados. Muchos hablábamos de que nos habíamos sentido estancados durante estos últimos 2 años, que habíamos estado encerrados en nuestras casas, ¿cierto? Que había muchas cosas que nos estaban un poco retrasando. Entonces, yo hoy quiero compartirles acerca de las cosas que nos mantienen atados a cada uno de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a las cargas que tenemos encima, que llevamos, y que muchas veces son producto de cosas que hemos pasado. Muchas veces generamos cargas producto de las cosas que hemos vivido, producto de las cosas que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida. Gracias, Cris. Entonces quiero un poquito ahondar en eso, porque muchas veces no somos conscientes de que cargamos una gran mochila. En el afán cotidiano, en el tema de ir trabajando día tras día, de hacer las cosas de la casa, cumplir en el trabajo, cumplir en la universidad, en el colegio, en donde sea que estemos puestos, estamos día tras día en una rutina que muchas veces no nos hace conscientes del peso que estamos cargando en nuestras espaldas. Porque todos los que estamos aquí tenemos una historia, ¿cierto? Hemos pasado por muchas cosas para llegar a este lugar, al día de hoy. Hemos pasado por muchas cosas, hemos pasado por eventos no muy afortunados tal vez, por infancias difíciles, hemos pasado por crisis financieras, hemos pasado por fracasos laborales, despidos injustificados, problemas en los estudios, nos hemos echado algún ramo, hemos quedado repitiendo, malas notas, crisis matrimoniales, problemas amorosos, pérdidas de seres queridos, accidentes que han sido tal vez traumáticos, que han hecho que hemos perdido a alguien muy querido para nosotros. A lo mejor hemos tomado malas decisiones, a lo mejor hemos pasado por depresiones, por angustias, por cosas que nos han hecho vivir inseguros, tal vez por situaciones traumáticas que solamente quien lo vivió podría imaginar. Y cada una de esas cosas nos han marcado. Pero entonces llegamos delante de Dios con el alma fracturada, con el alma tal vez rota, y producto de todas estas cosas que hemos vivido, ¿cierto? Llegamos delante de Él y Él dice, cuando llega a nuestra vida, dice, ven a mí, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, y nos recibe con los brazos abiertos, ¿cierto? Yo creo que todos los que estamos aquí podemos dar fe de eso, de que a pesar de todo lo que vivimos, Dios nos recibió, ¿cierto? Nos abrazó, y cuando nos recibió se produce, ¿cierto? Ese hermoso encuentro. Pero, como siempre digo, ese encuentro es solo el principio, es solo el inicio de un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos con el alma rota, como dije, y muchas veces esa alma que es restaurada queda con cicatrices, queda con algunos daños que son inherentes a la vida del ser humano. Y humanamente nosotros seguimos lidiando con nuestro pasado y con las consecuencias del pasado. Como por ejemplo, yo siempre conversaba con un amigo, él me decía, yo, producto de las malas decisiones que tomé, él tuvo un hijo con su pareja hace mucho tiempo, y luego obviamente se separó de esa pareja, él no pudo ver, obviamente su hijo se fue con su mamá, y él día tras día lidiaba con el problema de estar lejos de su hijo. Él a día de hoy vive en otra ciudad, y su hijo vive acá en Concepción, y claro, él tiene que estar a la distancia, viajar cada cierto tiempo y vive con los problemas que generó tal vez haber tomado una mala decisión y no poder estar cerca de su hijo. Otras personas que, por ejemplo, tengo también el testimonio de otro amigo que vivía una vida de exceso, ¿cierto? Y a día de hoy él se encuentra en un tratamiento con SIDA, por el SIDA, y él me decía, claro, yo tomé muchas malas decisiones en mi vida y que lamentablemente me llevaron a esto. Y él, claro, sigue a Cristo ahora, está ahí en el proceso, pero tiene que seguir lidiando con las consecuencias de la vida que tuvo antes de llegar a Cristo. Otras personas con problemas, ¿cierto?, por su infancia, tal vez ni siquiera es que hayan tomado malas decisiones, pero tal vez fueron criados en un hogar disfuncional donde había un padre alcohólico, o tal vez fueron criados sin papás en un hogar de cename. Hay muchas historias
terribles, ¿cierto?, que han vivido, y eso los marca de por vida. Entonces, una vez que llegan a Cristo, ellos, claro, inician ese proceso en que Dios empieza a sanar la herida, pero hay ciertas cicatrices con las que uno tiene que seguir lidiando. Yo, por ejemplo, puedo contar mi propio testimonio. Yo viví mucho tiempo una doble vida, estando aquí en la iglesia como hijo de pastor, ¿cierto?, pero estando también vinculado a muchas otras cosas en la calle, con el contexto en el que yo estaba, en mi colegio, un tema de drogas, temas de alcohol, temas de mucha violencia. Y después de que le entregué a mi vida a Cristo el año 2014, yo recuerdo que, claro, Dios sanó mi corazón, pero yo tenía que seguir lidiando con una serie de consecuencias. O sea, tenía que seguir lidiando con los problemas de confianza que yo generé en mi hogar. ¿Por qué? Porque era muy difícil para mis papás confiar en mí. Porque yo estuve muchos años mintiéndoles, viviendo una doble vida. Era muy difícil que para la gente que en ese entonces se enteró de todo lo que yo hacía, ganarme su confianza. Y tuve que lidiar con eso. Tuve que lidiar también con el problema porque una vez que uno se acostumbra a cierto estilo de vida, es muy difícil cambiar. Por mucho que Dios llegue a tu vida y hace un milagro, y yo puedo dar fe de eso, desde el día que yo tomé la decisión, yo nunca más volví a probar la droga. Y fue algo que para mí por lo menos es súper importante, porque hay otras personas que les cuesta mucho dejarlo. Y en mi caso, Dios hizo algo sobrenatural de que yo nunca más sentí la necesidad de volver a eso. Pero por otro lado, el tema de las mentiras, porque yo mentía mucho para poder encubrir mi doble vida, fue muy difícil dejar de mentir. Fue muy difícil dejar poder alcanzar esa vida transparente con mis padres. O sea, yo estaba acostumbrado a no contarles nada, a inventar cosas y no decirles la verdad a ellos. Y fue muy difícil dejar de hacerlo y volverme una persona sincera, una persona transparente, una persona que en realidad no vivía una doble vida. Y inicié ese proceso de poder realmente dejar de lado esas costumbres que tenía, de mantener una vida aparte o de mentirle a mis padres, a mi familia. Y también mucho tema con la violencia. Nosotros, en el contexto en el que yo estaba, en mi colegio, era un contexto de mucha violencia, de que todo se arreglaba con golpes, con amenazas. Entonces, fue muy difícil el proceso de devolverme una persona apacible, una persona calmada. Es algo con lo que yo tuve que lidiar mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que una vez que uno llega a Cristo, claro, Él hace un milagro en nuestras vidas, pero hay una gran parte que nosotros tenemos que seguir luchando y iniciar un proceso de transformación, un proceso de santificación, que es lo que habla la Biblia. Porque la Biblia dice que una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos llamados santos, ¿cierto? Santos. Pero el proceso, hay un versículo en la Biblia que dice que es un proceso hasta el final, hasta el día de la venida de Cristo. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque nosotros debemos ser santificados día tras día. Porque nos pasa muchas veces que las consecuencias de nuestro pasado nos hacen estar continuamente en un problema, en una disyuntiva, o que caemos una y otra vez. Entonces es muy importante que entendamos que estamos en un proceso, que el fin no fue simplemente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, sino que seguimos trabajando. No podemos dejar de trabajar en nuestro carácter. No podemos decir solamente Dios me ama así y así me voy a quedar. No, porque es importante que iniciemos el proceso para cambiar todo lo que fue formado en nuestra vida en el tiempo pasado. O sea, todos los hábitos que formamos antes de conocer a Cristo. Entonces, como yo les decía, yo pasé mucho tiempo luchando con mi carácter, luchando con todo lo que yo había formado, ¿cierto? Como les decía, consecuencias de las mentiras, de todo lo que yo había hecho antes. Porque a pesar de que yo decidí entregarle mi vida a Cristo, mis malos hábitos se forjaron arraigadamente. Fueron prácticamente 3-4 años de estar con esos hábitos, malos hábitos. Y cuando uno de repente pasa un mes con malos hábitos y uno ya se acostumbra. O pasa un año con malos hábitos y uno ya... Es muy difícil cambiar esos malos hábitos, ¿cierto? Entonces, como les decía, en mí había un carácter muy rebelde, muy irascible, mentiroso, impaciente, orgulloso, inseguro. Y Dios empezó a tratar esas cosas en mi vida para poder sanar completamente todo lo que estaba torcido. Y yo creo que ejemplificar la vida del cristiano, cuando uno llega a Cristo, es como cuando
aquí me van a entender los hermanos que se pusieron frenillos, ¿cierto? Es como cuando uno tiene un diente chueco y les ponen frenillos, son largos. Esta es la iglesia de los frenillos, porque hay varios que se han puesto frenillos ya están arreglando sus dientes. Los dientes, cuando crecen chuecos, ya no hay manera de enderezarlo así fácilmente, sino que tienen que iniciar un proceso. Se ponen sus frenillos, ¿cierto? Y están a veces años, ¿cierto? Años que van apretando y van apretando y van apretando hasta que queden completamente derechos. Y la vida del cristiano es lo mismo. O sea, nosotros entramos en este proceso y Dios nos va apretando, nos va ahí donde nos duele, ahí donde está torcido, empieza a apretar, empieza a apretar, empieza a apretar cada vez un poquito, cada vez un poquito. No es todo de una, ¿cierto? Los dientes se romperían si apretaran todo de una, ¿no? Es un proceso. Ellos van cada cierto tiempo al dentista y les va apretando un poquito, ¿cierto? Hasta que realmente quedan derechos, y lo mismo con nuestra vida. Hasta que realmente corrijamos aquello que fue torcido a causa de nuestras malas decisiones o a causa del daño que nos hicieron otras personas. Aquí no hay distinción. No hay distinción si es que yo cometí el error o si es que alguien me dañó. Porque muchas veces nos justificamos diciendo, no, pero alguien me hizo esto y vivo resentido porque me hicieron esto, pero aunque tú no hayas tenido la culpa, hay un daño que queda dentro de ti y que te corresponde a ti restaurarlo. O sea, a ti y a Dios. No le corresponde a un tercero. Porque muchas veces vivimos pensando que como alguien nos hizo daño, alguien tiene que restaurar nuestro corazón. Alguien, un tercero, la persona que nos hizo daño, ¿cierto? Muchas veces hay mucha gente que yo conozco que vive echándole la culpa a los padres. Porque los padres a lo mejor no fueron los mejores, o hubo ausencia de uno de los padres, y vive pensando y resentido y con un carácter totalmente transformado, malamente transformado, y esperando que vuelva el papá o que vuelva la mamá que le falló para realmente cambiar. Pero no, la cosa no es así, porque lamentablemente para nosotros como humanos, una vez que nuestro carácter fue dañado, nuestro corazón fue dañado, el único que puede transformarlo es Dios, pero con la cooperación nuestra, con el trabajo que nosotros dedicamos y la decisión que tomamos de decir, yo quiero sanar mi corazón. Yo elijo perdonar y yo elijo cambiar esto que me está haciendo daño y que muchas veces termina haciéndole daño al resto. Porque después replicamos actitudes que, por ejemplo, si nos dañaron nuestros padres o la persona que nos crió, muchas veces terminamos replicándolo con nuestros hijos. O si nos dañó una expareja, muchas veces terminamos replicándolo después con nuestra nueva pareja. Porque hay algo que no quedó completamente sano dentro de nosotros. Entonces es muy importante, por eso daba este ejemplo de los frenillos, porque es un proceso, hay que entenderlo. También los árboles cuando crecen chuecos y les ponen una varilla al lado, ¿cierto? Es un proceso, la varilla queda harto tiempo puesta para que el árbol vaya creciendo con la derecho, ¿cierto? Y no se tuerza. Pero es un proceso, mucho tiempo tiene que estar ahí hasta que ya puede sostenerse por sí mismo y está derecho. Hay que entender eso, porque muchas veces queremos cambios instantáneos, muchas veces no queremos trabajar en nuestro mal carácter, porque creemos que así estamos bien. Pero no, Dios quiere hacer algo con nosotros. Y cuando estamos en este proceso de transformación, hay alguien que quiere hacer todo lo posible por detenernos y porque tiremos la toalla y destruir todo nuestro avance. Ustedes saben a quién me refiero, ¿cierto? El enemigo, ¿cierto? Que la Biblia lo menciona como el acusador, como la persona que está constantemente acusándonos, el diablo. Yo me lo imagino como un fiscal, ¿cierto? Que está tratando siempre de presentar todas las cosas que hemos hecho mal. Es muy importante entender la figura del enemigo, porque cuando nosotros estamos en este proceso, nosotros decimos, ya, verdaderamente yo tengo un mal carácter, tengo problemas en esta área o en esta otra, quiero cambiarlas, las pongo delante de ti, Dios, ayúdame a cambiarlas. Entramos en este proceso, pero muchas veces, ¿qué pasa? Vienen pensamientos a nuestra mente, vienen situaciones a nuestra mente que nos dicen, oye, pero tú hiciste esto, oye, pero a ti te pasó esto, ¿tú crees que vas a poder cambiar? Y todo esto es algo que el enemigo hace, ¿para qué? Para detener este proceso. Porque ¿a qué viene el enemigo? A hurtar, a matar y a destruir, ¿cierto? Él quiere destruir todo lo que nosotros podamos construir desde cero. Él, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida, cuando nuestro corazón se rompió por X motivo, Él quiere que permanezca así, que permanezca roto, que permanezca fracturado. Entonces, es muy importante entender esto. ¿Por qué?
Porque todos, como dije al principio, todos tenemos una historia. Todos tenemos un pasado en el cual hemos cometido errores, en el cual hemos pasado por situaciones difíciles, nos han herido y producto de eso somos lo que somos hoy en día. Pero como yo dije, nosotros estamos en este cambio. No nos vamos a conformar por cómo somos. No nos vamos a conformar, como decía la canción, soy rebelde porque el mundo me hizo así. No nos vamos a conformar. Nosotros no tenemos ese pensamiento porque nosotros creemos que Dios nos va a transformar. El mundo no nos hace a nosotros, sino que Dios, el creador del universo y de la tierra, tiene el poder para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra vida. Pero hay alguien que quiere detener eso. Hay alguien y que continuamente está metiendo pensamientos dentro de nuestro corazón. Yo lo conversaba el otro día con los jóvenes y les comentaba, muchas veces estoy en la ducha, que es el momento que más pienso, y estoy pensando siempre en todo lo que tiene que ver con mis proyectos de ministerio, en mi carrera musical, y pienso muchas veces cosas que el diablo pone en mi mente, sí, pero tú, ¿por qué vas a hacer esto si tú has hecho esto otro? O dicen, tú no te lo mereces. Y tengo que reprender al enemigo porque realmente son pensamientos que él pone dentro de nuestro corazón, que él los pone para frenar nuestro camino, nuestro trabajo y quiere destruirnos y quiere que nos desanimemos. Y lo peor de todo es que nosotros caemos en su trampa muchas veces, porque le prestamos oído a estos pensamientos cuando Dios nos dice todo lo contrario. Yo tengo algunos versículos que recopilé y me gustaría que los anotaran para que ustedes los puedan tener como consigna para sus vidas. El primero está en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Dice que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Son hechas nuevas. Entonces, cuando el enemigo venga a recordarte alguna cosa que tú hiciste en tu pasado, algún error que cometiste, algún pecado o alguna cosa que te hicieron, tú di, eso ya pasó. Las cosas viejas pasaron y yo soy nueva criatura, yo soy una nueva persona desde que estoy en Cristo. Colosenses 1, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. O sea, cuando nosotros nos dejamos llevar por los pensamientos que nos pone el enemigo, estamos bajo el dominio de las tinieblas. Dejamos que Él nos domine. Porque muchas veces decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia si soy tan mala persona, soy de tal manera? ¿O para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a predicar? ¿Para qué? Porque el diablo le encanta hacer eso. Le encanta hacerte sentir culpable, le encanta hacerte sentir mojigato, hacerte sentir hipócrita. Porque a lo mejor el día de ayer cometí un error, cometí un pecado, y hoy día vengo a la iglesia y levanto las manos y el diablo te dice, y te trata de meter en tu mente el pensamiento de que no debo estar aquí o no debo hacer esto. Cuando es todo lo contrario. O sea, cuando más pecamos es cuando más necesitamos estar aquí y rendirnos delante de Él. Eso es lo que necesitamos hacer. Dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de Jesús, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Él perdona nuestros pecados y Él quiere, desea que estemos con Él. Isaías 43:18. No recordemos las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. Aquí nos dice, ni siquiera perdamos el tiempo considerando las cosas que hemos hecho, las cosas que han pasado. Porque vivimos muchas veces atrapados y como les digo, llevamos esa mochila diciendo, uy, cometí este error, fui un mal hijo, o fui un mal padre, o cometí el error de perder ese trabajo que era tan bueno, o fracasé en mis estudios, y llevamos esa mochila diciendo, no, yo no merezco nada, yo no puedo, yo soy malo, yo soy inferior, etcétera, etcétera. Pero no es así. Las cosas viejas pasaron. Y quiero leerles este versículo, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no considero ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros lo ha alcanzado aún,
Pero olvidando lo que queda atrás y poniendo nuestra mirada hacia adelante, seguimos caminando hacia la meta. Seguimos corriendo hacia la meta. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento que Dios nos hizo. Vengan a mí. Y algún día llegaremos, ¿cierto?, a estar con Él, donde seremos completamente santos, donde seremos completamente libres del pecado. Pero mientras tanto hay que olvidar lo que quedó atrás y mirar hacia adelante. No vivir anclados al pasado, no vivir anclados a los errores que cometimos. Y yo quise leerle estos versículos porque es muy importante que los tomemos. Porque cada vez que el diablo quiera venir a ponerte los pensamientos equivocados, tú recuerdes todos los días que cada vez que esto pasa, no podemos desanimarnos, no podemos sentirnos culpables, porque hay un abogado que tenemos, porque hay alguien que nos justificó, hay alguien que dice, yo puedo transformarte, yo puedo cambiar tu vida, y ese es Dios. Y está escrito en su palabra, es una promesa que Él nos hizo. No podemos vivir anclados a estas cadenas que nos atan muchas veces, que son pesadas y nos quieren mantener estancados. No podemos vivir así. Yo recuerdo historias que hay en la Biblia. Por ejemplo, Pablo. Pablo fue una persona que persiguió a los cristianos, ¿cierto? Que tenía sus manos manchadas de sangre, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando Dios sale al encuentro de él decide, y de hecho fue Pablo quien escribió esto, dice, mirando hacia adelante y olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Porque él tenía claro que Dios había olvidado su pasado. Y que si bien lo que había hecho no estaba bien, él por eso mismo dice, yo prosigo hacia adelante con este trabajo, este servicio que estoy haciendo. Y no se dejó amedrentar, porque seguramente en la época muchos le dijeron, ¿y tú que eras perseguidor de los cristianos, ahora eres uno de nosotros? Seguramente las mismas personas de la iglesia en ese momento deben haberlo apuntado con el dedo. Porque muchas veces, ¿cierto? A veces el enemigo pone pensamientos en nuestra mente, pero muchas veces ocupa personas. Yo recuerdo una vez, cuando yo empecé a lanzar mis canciones en las plataformas, me llegaban muchos comentarios de personas que decían, oye, pero si yo te conocí a ti cuando tú antes estabas haciendo esto, yo te vi a ti, recuerdo que me decían, yo te vi en cierta tocata cantando ciertas canciones o estando con otras personas, tomando, etc. Y me escribían, se daban el tiempo, personas cristianas, de escribirme, tú hacías esto antes, etc. Y yo me dolía en mi corazón, pero recuerdo que mi mamá o muchas veces la Bárbara me decían, oye, pero tú no puedes dejar, estas son cosas que el enemigo está usando para achacarte, para bajarte, para que tú no quieras seguir adelante. Y muchas veces estuve a punto de caer y de tirar la toalla y no hacer nada más. Pero no podemos hacer eso. Y muchas veces, como les decía, hay personas que son utilizadas por el enemigo para desanimarnos, para apuntarnos con el dedo y nosotros caer en su trampa. Pero no podemos caer porque está escrito, es una promesa de parte de Dios, que somos nuevas criaturas, que Él nos redime, que Él perdona nuestros pecados. Y tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las cicatrices que han dejado el pasado en nuestro corazón para poder sanarlas por completo. Porque a veces estamos aquí sirviendo, trabajando, pero no hemos sanado algunas cosas en nuestra vida. Hay temas que no queremos hablar, hay veces que, no sé, personas que han sido tan dañadas por algunas situaciones que no quieren hablar de sexualidad, por ejemplo. Cuando realmente dentro de la iglesia es algo que deberíamos hablar porque los cristianos tenemos algo que decir con respecto a la sexualidad. Nosotros con mi esposa hicimos un curso de sexualidad, educación sexual con cosmovisión cristiana, donde nos hablaban cosas maravillosas de cómo Dios, ¿cierto?, ve la sexualidad, cuál es el diseño que Él tiene de la sexualidad para nuestras vidas. Y muchas veces en la iglesia las personas han sido tan dañadas que esos temas no se hablan. ¿Y qué ha producido? Que los jóvenes de la iglesia, y no solamente los jóvenes, que dentro de la iglesia los pecados sexuales sean muy proliferantes, incluso más que otros. Entonces, hemos sido marcados por nuestro pasado y eso ha provocado que cometamos muchos errores por no querer hablar de los temas, por no querer, a lo mejor hay personas que han sido tan dañadas por el matrimonio de sus padres que consideran a veces no formar familia,
cuando la familia está dentro del diseño de Dios. Y muchas veces hemos sido tan dañados por exparejas que ya no queremos, ¿cierto? No pensamos siquiera en el matrimonio. Y eso no está bien, porque es parte del diseño también de Dios. Y no podemos tener esa herida albergada. Yo no digo que obviamente todos tengan que casarse ni nada por el estilo, pero a lo que me refiero es que estar cerrado a la posibilidad del matrimonio está mal, porque quiere decir que hay algo que no hemos sanado dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que ha quedado... Recuerdo un testimonio de una persona que uno de sus hijos fue asesinado, ¿cierto? Fue por una persona que estaba conduciendo en estado de ebriedad. Y él contaba que él estuvo muchos años resentido y que él decía, ojalá que todos se vayan al infierno, todos los que toman, los alcohólicos, etc. Y él, en su iglesia se hacían campañas para ir a predicar, ¿cierto?, a los lugares donde de repente había gente alcohólica, etc. Y él no iba y se restaba de todas las cosas y decía, Señor, ojalá que no se salve ninguno. Porque estaba resentido en su corazón porque una persona alcohólica había, ¿cierto?, producido la muerte de su hijo. Pero él tenía algo en su corazón que no había resuelto, porque no está dentro del plan de Dios, ¿cierto?, que nosotros deseamos la perdición de las personas. Y eso pasa porque no tenemos cicatrices en el alma que no hemos querido sanar por completo, no hemos querido resolver. Y así podría dar 1000 ejemplos de cosas que muchas veces la gente tiene sin resolver a causa de su pasado, porque viven anclados al pasado, con cadenas, atados. Pero hoy yo quiero que recordemos todos estos versículos que leemos que hablan de que hay que olvidar el pasado. Y no me refiero así de que hay que a lo mejor no acordarse de nada, pero a lo que me refiero es que hay que olvidar los sentimientos negativos que tienen influencia sobre nuestra vida. O sea, cada vez que a lo mejor yo pienso en mi pasado me deprimo. Cada vez que pienso en mi pasado me amargo. Cada vez que pienso en mi pasado me enojo. Me entristezco a tal punto que ya no puedo adorar a Dios, que ya no puedo hacer la obra. No puede ser. Tenemos que ser capaces. Yo sé que es difícil, porque yo mismo lo viví. Y sé que deben haber cosas aún más difíciles que las que yo viví, como abuso, ¿cierto?, maltratos en la infancia. Yo creo que eso debe ser una de las cosas más terribles. Pero aún así, Dios puede sanar esas heridas. Yo recuerdo la historia de Josh McDowell. Él tiene una película en la que cuenta, él fue abusado reiteradamente en su infancia, pero él cuenta, bueno, que después ya pasó un proceso, él fue ateo, etc. Muchas cosas pasaron por su vida. Pero él después, cuando tiene un encuentro con Dios, él inició ese proceso y contaba que él tenía un resentimiento brutal hacia estas cosas, hacia estos temas. Pero él dice que hubo un momento en su vida en que Dios tocó su corazón e incluso él fue capaz de mirar cara a cara a la persona que fue la causante de todo esto y decir, te perdono. O sea, a tal nivel llegó la sanación que Dios hizo en su vida, que él fue capaz de perdonar a la persona que le había hecho tanto daño. Yo sé que son temas complicados, pero a lo que quiero llegar es que él tuvo la iniciativa de decir, Señor, yo te entrego mis cargas, yo te entrego estos dolores que tengo dentro de mi alma. Y es lo que todos debemos hacer. De seguro hay personas aquí que han sufrido mucho y necesitan hacer esto. Y tal vez hay personas que a lo mejor no han sufrido tanto, han tenido vidas más bien calmadas, pero les aseguro que también hay cicatrices, que también hay cosas que de su carácter que deben cambiar. Porque no es necesario haber vivido una experiencia traumante para formar un dolor en el corazón o un mal hábito dentro del corazón. Hay muchas personas que han vivido vidas relativamente tranquilas, pero que su carácter ha sido completamente amoldado de mala manera. Y su corazón tiene cicatrices. Y no los quieren asumir muchas veces porque dicen, no, yo no viví nada malo, yo no tengo que cambiar. Mi pasado fue tranquilo, no tengo... Entonces, no, todo el pasado, todo lo que hemos vivido antes de entregarle nuestra vida a Dios, todo eso tiene que ser desechado. Y tenemos que vivir una nueva vida. Porque si tu vida no ha cambiado de a partir de que recibiste a Cristo en tu corazón, algo estás haciendo mal. Porque dice que somos nueva criatura. Y si somos nuevos, tiene que haber algo viejo. Y lo nuevo no es igual a lo viejo, como hemos estado viendo en los días miércoles. Lo antiguo está obsoleto por algo.
Y lo nuevo es nuevo por algo, porque hay algo distinto, porque hay algo mejor. Entonces no podemos seguir siendo los mismos. O sea, si tu vida no ha tenido ningún cambio, si tú ves que tu carácter no ha sido transformado después de llevar años aquí, algo estamos haciendo mal. Algo no estamos dando el paso, ¿cierto?, para que Dios transforme nuestra vida. Y eso es lo que no podemos hacer, porque el diablo quiere eso. Quiere que nos estanquemos, quiere destruir lo que hemos construido, quiere que nos mantengamos siempre con el menor avance posible. Pero Dios quiere que nosotros sigamos hacia la meta. Muchas veces después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón nos estancamos porque no hemos podido deshacernos de estas cadenas. Pero eso es porque hemos creído en las palabras del diablo. Y no hemos sido capaces de creerle a Dios. No hemos sido capaces de creer todo lo que está en la Biblia. Porque cuando Él dice que Él perdona pecados, es porque de verdad los perdona. Hay otro versículo en la Biblia que dice que yo tomo los pecados y los echo al fondo del mar. Entonces, si Dios dice que Él los perdona, que Él los olvida, que Él los echa al fondo del mar, ¿por qué nosotros los recordamos? ¿Por qué nosotros recordamos nuestros pecados? O muchas veces recordamos los pecados de nuestro hermano de al lado. Y lo condenamos en nuestra mente a veces. Andamos recordando los pecados de nosotros y de las demás personas, cuando en realidad Dios mismo los olvida y los perdona. Es importante dejar nuestra mochila, nuestra carga y mirar hacia adelante. Yo recuerdo hay una película basada en un libro que se llama El progreso del peregrino. Y la primera escena de esa película es de un hombre llegando a la cruz y soltando una mochila muy pesada que tenía y dejándola delante de la cruz. Es la primera imagen. O sea, muchas veces pensamos que eso es el final, cuando soltamos nuestras cargas. Pero es tan solo el inicio y después de eso empieza un proceso. Él tiene que pasar por muchas cosas, tiene que seguir caminando. Ojalá un día puedan ver esa película. Tiene que atravesar muchas penurias, enemigos que enfrentar, etcétera, etcétera. Muchas cosas que aprender. Y al final de toda la película llega ¿cierto?, al reino, llega al cielo. ¿Cierto? Es como una película metafórica, obviamente. Pero la primera escena fue soltar las cargas. No fue el final. Fue lo primero que hizo. Y luego inició el proceso. Y lo último fue llegar, ¿cierto?, al cielo. Entonces, entendamos la vida del cristiano como un proceso en el cual es, no sé si decir obligatorio, pero es necesario dejar las cargas, dejar el pasado atrás para tomar la cruz. ¿Cierto? La Biblia dice, el que quiere seguir en pos de mí, niega a sí mismo, y en muchos otros versículos, cuando hace el llamado a otras personas, dice, deja atrás todo. O sea, todo lo que has podido juntar a lo largo de estos años, déjalo y sígueme. Entonces es muy importante que podamos hacer esta reflexión, que podamos entender que hay que dejar algo atrás para poder seguir hacia adelante. Y que ese seguir hacia adelante es un proceso largo, que tenemos que continuar de la mano de Dios. Y que el enemigo va a estar ahí atacándonos. En la película del progreso peregrino se ve, el enemigo hartas veces va y trata de confundir a la persona y la trata de sacar del camino y la ataca, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que estar atentos y fijos y claros de cuál es nuestro camino y de que no nos pueden distraer de ese camino. No nos pueden distraer, no nos pueden sacar. Así que hoy día yo quiero motivarlos de verdad para que podamos ponernos a cuentas, para que podamos sacarnos de esa mochila, que seamos sinceros, que podamos hacer una mirada introspectiva, ¿cierto?, hacia adentro de nuestro corazón y ver realmente qué cosas de mi pasado tal vez tengo guardada aquí adentro y no me deja seguir adelante tranquilo y me impide cambiar ciertas cosas. Hay gente que producto de cosas que ha pasado es inconstante, o le teme al compromiso, o no es enseñable. Son personas que no pueden sujetarse bajo una autoridad porque han sufrido en su pasado y eso ha provocado que su carácter sea así. Entonces es muy importante que ahora hagamos un ejercicio y veamos qué cosa a lo mejor de mi pasado me está afectando o a lo mejor identificar qué es lo que estoy haciendo mal y a raíz de eso ver
¿Cómo puedo? ¿Qué cosa de mi pasado me afecta? ¿Qué puedo sacar de mi vida? Olvidarlo y decirle: Dios, te lo entrego a ti. Decirle: Dios, realmente necesito que tú transformes, que tú me hagas una nueva criatura, que sigamos avanzando en este camino. Es muy importante que hagamos esto porque, como he venido predicando en anteriores veces, es imposible avanzar, es imposible pasar a un nuevo nivel si estamos atados de manos. Es imposible avanzar. Una persona encadenada no puede moverse. Y muchas veces no sabemos que estamos encadenados porque no intentamos movernos. Solo si te mueves, solo si intentas ir hacia adelante, vas a sentir que hay cadenas. Y es bueno sentirlo, porque si quedamos toda la vida sin movernos, inmóviles, nunca nos vamos a dar cuenta que estamos atados. Así que yo quiero hacer el llamado para que hoy te muevas y sientas las cadenas que te están atando, y en el nombre de Jesús digas: estas cadenas se rompen y mi pasado queda atrás, y todas las trancas, traumas, inseguridades que pueden haber en mi vida las dejamos atrás para seguir caminando hacia adelante, hacia la meta que tenemos. Pídale al Señor ahora. Mire dentro de su corazón. Gracias, Señor, te damos. Miramos dentro de nuestros corazones. Solo en ti encontramos sanidad. Solo en ti. Y en esta hora queremos mirar dentro de nuestros corazones para ver todo lo que hemos pasado desde el día de nuestro nacimiento, que pueda habernos afectado, que pueda tenernos mal. Tal vez, Señor, hemos sufrido por las crianzas de nuestros padres, tal vez de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Tal vez fuimos defraudados por un hermano, por un amigo, una traición. Tal vez fuimos defraudados por una pareja, por un esposo, una esposa. Tal vez nos fallaron algunos de nuestros hijos. Tal vez hemos cometido un error, tal vez perdimos a alguien que amábamos mucho y los perdimos, Señor. Yo no sé qué cosas tal vez han pasado mis hermanos que están aquí presentes, pero sí sé que tú tienes el poder para restaurar sus vidas. Pero sí sé que tú nos hiciste nuevas criaturas y que nada que haya podido pasar en el pasado puede mantenernos atados. Tú tienes el poder para romper nuestras cadenas. Y hoy día nos tomamos de tu palabra que dice que tú olvidas los pecados, que dice que tú nos perdonas, que dice que tú nos haces nuevas criaturas, que dice que tú nos redimes, que tú nos perdonas. Las tomamos como un emblema para callar al diablo, el diablo que nos acusa, ese diablo que quiere vernos caer, que nos trae pensamientos a nuestra mente de fracaso, y decirle: yo tengo un abogado, yo tengo a alguien que perdonó todo lo que yo hice. Lo tomamos como un emblema, Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Póngase de pie, hermano.